¿Quieres aprender a orar y no sabes ni cómo comenzar? Quédate conmigo, te voy a mostrar los puntos claves de cómo comenzar una oración y qué significa una oración. Comenzamos ahora. Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quieran que se encuentren. Mi nombre es Paloma Medina para los que no me conocen. Bienvenidos a mi canal donde comparto la palabra de Dios, una palabra que se escucha, se aprende y se aplica. Hoy vamos a estar hablando de este tema que todos nos gustaría conocer, porque ¿cuántos no estuvimos en ese momento en el que decimos, no sé cómo empezar una oración, no sé cómo hablar con Dios, no tengo ni la menor idea de cómo orar, cómo expresarle mi sentir, no sé? Entonces es normal que no sepamos cómo orar, pero también quiero decirles que Jesús nos dejó una enseñanza de esos puntos claves para dirigirnos al Creador. Les voy a compartir de mis notas lo que tengo para mostrarles acerca de la oración. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13 podemos encontrar la oración del Padre Nuestro. ¿Quién no conoce esta oración? Padre Nuestro que estás en el cielo. Esta oración nos sirve como guía para saber cómo hacerlo correctamente y nos proporciona las claves de una oración adecuada. Jesús sabía que nosotros no sabríamos cómo acercarnos al Padre, como sus discípulos le preguntaron, ¿cuál debería ser nuestra oración? ¿Cómo nos podremos acercar a ti? Y entonces Cristo les mostró esta enseñanza sobre la oración y cómo podemos tocar esos puntos claves para dirigirnos a nuestro Señor. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En primer lugar, debemos comenzar alabando el nombre de nuestro Dios, reconociendo su grandeza y poder, demostrando nuestra gratitud por todo lo que nos ha dado. Recordemos que nos estamos dirigiendo al Creador del universo, al Señor, al Amo, al Santo, Santo, Santo. Es decir, al que todo lo sabe, todo lo cree, todo lo conoce, todo, o sea, al Señor, el grande, el Rey. Nos estamos dirigiendo a ese Señor. Entonces debemos acudir a Él en adoración, alabanza, gratitud, en que somos nada delante de Él y ese Dios grande y poderoso va a dirigirse en ese momento a escuchar nuestra voz, nuestra oración. Así que debemos de darle toda esa fanfarria. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, porque solamente Él es digno. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En segundo lugar, es importante entender que el Señor tiene un propósito establecido para su reino y también para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos pedir que se cumpla su voluntad en nuestra vida antes que nuestros propios deseos. Sabemos que Dios reina en los cielos, que Él tiene un ejército celestial grandísimo de ángeles que se postran y le adoran. Él manda, Él es potestad, es rey en el cielo, ¿verdad? Sabemos que Él conoce el propósito que tiene para su reino. Asimismo, queremos ese mismo propósito para nuestras vidas. Le estamos diciendo, Señor, tu propósito es mi propósito. Yo quiero que tu reino venga a ser reinando en mi corazón. Vengas a ser mi rey, vengas a ser mi amo y mi Señor. Estás reconociendo que necesitas que Él reine sobre tu vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En tercer lugar, podemos presentar nuestras peticiones ante Él confiando en que nos escucha y conoce nuestras necesidades. Es en este momento, después de haberlo alabado y exaltado y después de permitir o pedirle más bien que reine en nuestra vida, entonces presentamos ante el Señor nuestra petición y le decimos nuestra necesidad. Pues Él conoce nuestra necesidad, pero quiere que se las pongamos a Él en sus manos. Le digamos, Señor, yo tengo esta petición, necesito sanidad, necesito un trabajo, necesito tener más cercanía contigo, necesito que mis hijos me hagan caso. Puedas poner tu petición que tú necesites en ese momento, en este tiempo, después de haberlo exaltado y después de haber reconocido que necesitas que se haga su voluntad en tu vida. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En cuarto lugar, antes de pedir perdón, debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esto no implica que debas olvidar de inmediato el daño causado por estas personas, pero sí implica
que tienes un corazón dispuesto a perdonar sinceramente, permitiendo que Dios sane tu corazón cada día, de modo que nuestras oraciones sean escuchadas, de modo que nuestro Padre también pueda perdonarnos. De lo contrario, nuestras palabras serán inútiles, nuestra oración no tendrá sentido. Mateo 6, 14 y 15 nos recuerda que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden para que podamos ser perdonados por Dios. Es decir, si tú inicias tu oración, claro, alabando al Señor, como ya dijimos, reconociendo que necesitas que su voluntad se haga en tu vida, presentando tu petición, pero teniendo un corazón lleno de rencor hacia tu prójimo, ya sea algún familiar, algún amigo, y no tienes ese deseo de perdonar o ese anhelo de querer no guardar ese rencor en tu corazón, nada de lo que digas tendrá sentido. Es decir, para Dios, un corazón limpio, un corazón que no quiere guardar rencor, o al menos tiene ese deseo de estar bien para con Él, para poder ser perdonado delante de Él, tenemos que también perdonar a los que nos ofendieron. Como les digo, no es necesario, es que no puedo perdonarlo y olvidarlo de sí. O sea, no se trata de eso, pero que sí tengas esa disposición de decir, bueno, Señor, antes de presentarme ante ti, quiero decirte que quiero no guardar ese rencor en mi corazón por esta persona que me hizo este daño. Quiero perdonarlo de corazón. Quiero que tú me ayudes, que me guíes, que sanes mi alma. Entonces así Dios podrá escucharte y perdonarte a ti también, porque también cometemos errores y también necesitamos el perdón de nuestro Dios. Entonces es necesario y muy importante que perdonemos a los que nos ofendieron. Por eso su palabra nos dice: perdóname como también yo perdono a los que me ofenden. Eso significa que también tú estás perdonando. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En quinto y último lugar, podemos pedirle su protección, pidiéndole que nos guíe siempre en la toma de decisiones correctas y que nos alejen de la tentación y del peligro. Esto es al final: Señor, ayúdame, guíame para no caer en tentación, dame la salida. Dame tu protección donde quiera que salga, donde quiera que vaya, que seas tú conmigo. Entonces esto lo pone como por última instancia Cristo en nuestras vidas, en esta oración que nos da esos puntos claves. Entonces ya tenemos que es la primera, alabar el nombre de nuestro Dios. La segunda, que debemos permitir que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y la tercera, poner nuestras peticiones delante de Él. La cuarta, pedir perdón y perdonar primeramente a los que nos ofendieron. Y la última, que guíe nuestro caminar y nos dé su protección y nos ayude a no caer en tentación. Ahora que conocemos los puntos claves de una oración, y por último recuerden que siempre es apropiado hacer nuestras peticiones en nombre de Jesús, como nos dice su palabra. También recuerden que orar no es solamente llegar a Dios y decir todos estos puntos en sí. Orar es una comunión con Dios constante. Es decir, si tú haces un espacio para hablar con Dios, eso es muy bueno porque tienes esa intimidad con Él. Llegas, le hablas, le alabas, le adoras, pones tu petición, ¿verdad? Pides la protección. Entonces tenés ese tiempo más con Él. Pero muchas veces en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, tenemos una agenda a veces muy apretada: el trabajo, la escuela, los hijos, la casa. O sea, son tantas cosas que a veces no nos damos ese tiempo específico para llegar y hablar con Dios, que es muy importante hacerlo. Pero también orar con Él es hablar, como lo mismo acabo de decir, tener una conversación directa con Él. Su palabra nos dice en Tesalonicenses 5, 17 y 18: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oren sin cesar. Eso significa que todo el tiempo tengo que estar hincada o tengo que apartar ese tiempo para Dios, para hablarle, para que me escuche. Eso significa que si estoy en mi trabajo, que no tengo que dejar mi trabajo para seguir orando y hablando con Dios y arrodillarme o tener ese tiempo. No, precisamente. Orar sin cesar es que tenemos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Muchas veces en nuestra mente hablamos o pensamos tantas cosas. Entonces Dios quiere que estemos en comunión con Él todo el tiempo, donde quiera que estemos. Y aquí dice,
Den gracias a Dios en toda situación, en donde te encuentres, manejando, trabajando, lavando los trastes, barriendo, organizando, donde quiera que tú estés, habla con Dios. No necesitas apartar ese tiempo, que claro que es importante, pero también es importante saber que una oración es tener esa comunión con Dios continua donde quiera que estés. En mi caso, por ejemplo, claro, tengo mi devocional cada mañana con Dios, pero ese devocional o ese tiempo con Dios no significa que oré a Dios 5 minutos y se acabó mi relación con Dios, ya oré, ya. No, trato de tener todo el tiempo en mis pensamientos, en todo lo que hago, en todo donde estoy. ¿Por qué? Porque la oración en ese tiempo de intimidad ya no está, pero yo todavía estoy con Él todavía está conmigo. Estoy hablando con Él constantemente en cualquier cosa que mire, que escuche, o a veces si me equivoco, ay Señor, perdóname por esto, o ay Señor, tengo este plan, este proyecto, lo pongo en tus manos. A veces no me doy el tiempo de correr e hincarme para hablar con Él sobre el tema, pero en el momento en lo que estoy haciendo, yo hablo con Dios y le digo, Señor, tengo esto para hacer, lo pongo en tus manos, guíame qué debo hacer. O ay Señor, no sé qué decirle a mis hijos, ya no sé cómo hacerle, guíame, ayúdame, muéstrame. O Espíritu Santo, guíame, como lo he dicho, ayúdame a saber cómo debo responder, cómo debo actuar ante esta situación. O mira Señor, hoy hablé con mi amiga y ay no, qué bien me caes, bendícela Señor, es algo bonito que has puesto. O sea, todo el tiempo esa conversación con Dios, ¿me explico? Esa es una oración constante, orar sin cesar. Así que después de haber sabido los puntos claves, también quiero que sepan que también orar es hablar con Dios constantemente. Muchas veces, como les digo, en nuestra mente estamos pensando varias cosas. ¿Por qué no, en vez de estar pensando tonterías o cosas que no tienen sentido o cosas que no van a llegar a ningún lado, por ejemplo, preocupaciones, ansiedad, temores, ¿por qué no mejor hablamos con Dios? ¿Por qué no mejor le decimos, ay Señor, yo tengo miedo de esto, pero confío en que tú me vas a fortalecer? Entonces te estás hablando, estás comunicándote constantemente con Él. Eso es orar sin cesar. Eso es tenerlo a Dios presente todo el tiempo, donde quiera que estés, en lo que sea que hagas. Recuerden que la oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún se revela Él mismo a nosotros. Por lo tanto, la oración simplemente es un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios, el Padre, a través de su Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, tú oras al Padre en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Esa es una oración en la que estamos unidos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, Él en nosotros. Así que debemos por eso hablar con Él todo el tiempo, donde quiera que sea. No tiene que ser ese lugar en especial, pero también, claro, es muy bonito hacer ese tiempo apartado, que nada nos distraiga para hablar con Dios. Claro que sí. Ahora quiero compartirles esta información que saqué de godquestions.org. Les voy a estar poniendo aquí la página para que ustedes también busquen ahí información al respecto de qué es la oración. Ahora vamos a estar hablando de qué es la oración. La respuesta es, la definición más básica de la oración es hablar con Dios, como se los acabo de decir. La oración no es una meditación o una reflexión pasiva, es dirigirse directamente a Dios en la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma. La oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones y deseos con Dios y tener una comunión con Él, como lo acabo de decir, estar constantemente hablando con Él a través de Jesucristo. La oración puede ser audible o silenciosa, privada o pública, formal o informal. Cualquier oración se debe hacer con fe, en el nombre del Señor Jesús, como lo acabo de mencionar, y en el poder del Espíritu Santo. La oración cristiana se dirige al Dios trino de la Biblia. Oramos al Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, como lo acabamos de mencionar. Los impíos no tienen deseos de orar, pero los hijos de Dios tienen un deseo natural de orar. Es decir, si no tienes esa conexión con Dios, no te va a interesar hablarle, pero si la tienes realmente, vas a querer hablar con Él todo el tiempo, teniendo esa comunión con Él. En la Biblia se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios, el derramamiento del alma ante el Señor.
el clamor al cielo, un acercamiento a Dios y estar de rodillas ante el Padre. Cuando tenemos esa oportunidad de tener esa intimidad cercana con Él, arrodillarnos y hablar íntimamente con Él, con estas claves que les acabo de mencionar, pero también con un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, Él va a escuchar. No tienen que ser las palabras perfectas, tal vez no comiences con la manera adecuada. Yo solamente te di unos puntos claves, pero lo importante es que lo hagas con un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios, que eso es lo que Dios recibe. Pablo escribió: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes por nada y ora por todo. ¿Por todo? Sí, Dios quiere que hablemos con Él de todo. ¿Con qué frecuencia debemos orar? La respuesta bíblica es orar sin cesar, como se los acabo de compartir. La oración desarrolla nuestra relación con Dios y demuestra nuestra confianza y total dependencia de Él, como lo acabo de mencionar. Entonces, eso ya está claro, ¿verdad? Podemos orar a Dios en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento, a través de nuestros pensamientos o lo que quiera que estemos haciendo. La oración es la forma en la que el cristiano se comunica con Dios. Oramos para alabar a Dios y darle gracias y decirle cuánto le amamos. Oramos para disfrutar de su presencia y contarle lo que ocurre en nuestras vidas. Oramos para hacer peticiones, buscar orientación y pedir sabiduría. A Dios le encanta este intercambio con sus hijos. De la misma manera que nosotros nos encanta el diálogo con nuestros hijos, la comunión con Dios es el corazón de la oración. Con demasiada frecuencia perdemos de vista lo sencilla que debe ser una oración. ¿Cuántas veces no has querido tener esa conversación con tu hijo, con tu hija, y por razón o circunstancia que no te permite, el día, el trabajo, todas las cosas por hacer, o ellos siempre están por allá encerrados en sus cuartos haciendo sus cosas, o ya si tenemos hijos o si tienes hijos ya grandes que no viven contigo, que de una llamada te alegra saber cómo están? Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nos acerquemos a Él como sus hijos y le contemos nuestras cosas y hablemos con Él durante lo que pasó en nuestro día. Eso es una conversación con Dios, esa es una oración clave también en este aspecto. Dios es bueno y nos pide que confiemos en Él. La clave para que la oración sea contestada es orar según su voluntad y de acuerdo con su palabra. La oración no es buscar nuestra propia voluntad, sino tratar de alinearnos con la voluntad de Dios de una manera completa. Es exactamente lo que les acabo de compartir en mis notas, esta enseñanza que encontré en godquestions.org. Pero es necesario volverla a escuchar para aprenderlo muy bien, para que no lo olvidemos, estar en esa constante oración, reconociendo la grandeza del Señor, que se haga su voluntad en nuestras vidas y tener esa continua intimidad con Él, orando sin cesar. La Biblia contiene muchos ejemplos de oración y abundante exhortación a orar. Así que, teniendo toda esta enseñanza, sabiendo qué es orar, en pocas palabras, orar es hablar con Dios, ser honestos con Él, ser sumamente humildes delante de Él, reconociendo su grandeza, pidiendo siempre su voluntad de nuestra vida y no olvidando que Él tiene el control en todos los aspectos de lo que podamos pedirle a nuestro Dios, y creyendo todo es posible, teniendo fe a través de Jesucristo. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Espero que les haya gustado. Regálenme su like si les gustó el video y no olviden suscribirse y activar la campanita para que Facebook les refiera cada vez que comparto un video de estas nuevas y hermosas enseñanzas para aprender más de la voluntad de Dios y de su palabra. También les comparto mi página web. Ahí comparto también estas enseñanzas en escrito para quienes busquen investigar más o compartir también estas enseñanzas en sus iglesias o en su comunidad.
Y por favor no olviden comentar si les gustó el video. He estado haciendo videos de 10 minutos, este es un poco más extenso. Quiero que me comenten si les gustaría que los videos duren así, aproximadamente 20 minutos, 15 minutos o 10 minutos como los había estado haciendo. Coméntenme también qué les gustaría ver en los próximos videos, qué tema les gustaría que estuviera hablando con ustedes. Estaré leyéndolos y muchas gracias por ver. No olviden que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente cuando se lee.